Bueno, pues iniciamos. Pues hoy estamos de lujo en nuestro seminario, puesto que por fin, después de algunos ires y venires, Fernanda por fin pudo estar con nosotros, Fernanda Pita. La verdad, para mí es un gran gusto presentarla. Fernanda es una persona muy admirada. También tuve el gusto de conocerla hace unos años en Filadelfia y tuvimos unos momentos muy divertidos. Entonces, bueno, me da como mucho gusto presentarla esta tarde. Ella tiene una amplia trayectoria, yo nada más daré aquí unas pequeñísimas partes de todo el trabajo que Fernanda ha realizado como curadora, como historiadora del arte. Y bueno, ella es curadora senior de la Pinacoteca de Sao Paulo, es profesora de la Fundação Armando Álvarez Prenteado, FAP por sus siglas. Las principales líneas de investigación de Fernanda Pita se centran en la discusión de los paradigmas del arte nacional y el lugar del arte indígena en las narrativas del arte brasileño. Entonces, yo creo que nos va a decir Fernanda aquí será de una gran contribución para nuestro seminario. Bueno, Fernanda Pita fue becaria de la Sao Paulo Research Foundation y también ha sido fellow de importantes asociaciones como la Association of Art Museum Curators, del Clark Art Institute, de Getty, y fue visiting scholar en la Facultad for Kunstmusik und Design en Noruega. Junto con Susana van der Vat y Elisabeth Lambrechts, Fernanda es coordinadora del proyecto de investigación with Our Morning, Future Thinking Heritage Practices, el cual cuenta con financiamiento del Rick Bank Benz Julims Palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dafne. Es un gusto que me presentes. También tengo muchos recuerdos de Filadelfia contigo. También me da mucho gusto estar con personas tan queridas cuanto Débora, Nadia, Isabel, Silvia, todos los demás. Estuve a recoger los videos de las otras conferencias y también me quedaron muchas cuestiones de cruces para hacer con lo que tengo investigado en este momento, que es más lo que hablaste de las relaciones entre una idea de arte nacional en Brasil y el lugar que ocupa en esas narrativas el arte indígena. Pero para hoy, lo que me pidió Débora de hacer es hacer una discusión de una exposición muy hablada, pero poco investigada, en verdad, que es La mano del pueblo brasileño, una exposición que ha hecho Lina Bobardi en 69 en el Museo de Arte de São Paulo. Para hacer esa discusión, primero lo voy a presentar algunas hipótesis, una discusión de la presencia del arte popular en los museos modernos, en una idea de museo moderno y en una idea de arte moderno que se planteó en los años 40 en Brasil. Después voy a hacer un recogido por las exposiciones de Lina Bobardi que tratan de su idea de popular. Y lo que voy a intentar hacer es desarrollar con ustedes lo que me parece ser su formulación de una idea de arte popular que es muy propia, muy original y muy precisa. Entonces, eso que voy a intentar hacerlo en mi portuñol. Por favor, si no me comprenden, me pueden hacer preguntas. Voy a intentar hacerlo mejor con esos tránsitos internacionales que estamos haciendo. Entonces, voy a empezar acá. Déjame ver. Sí. La primera pregunta que planteo es si la idea de arte popular es una cuestión de lo moderno.
hay que se preguntar cómo el arte popular se convirtió, especialmente en Brasil, pienso que en América Latina, de manera general, en un punto de reflexión sobre el arte moderno, sobre la modernidad. Él fue parte del movimiento de institucionalización del propio moderno en los museos de los años 40 a los años 60. Hago eso con una advertencia. No voy a tratar de el arte indígena, porque en el caso brasileño se hace una distinción muy clara entre lo que es el popular, aunque lo popular es una categoría un poco opaca, fluida, elástica si quiere, que mezcla la artesanía, la idea de informalidad, la idea o la noción de clase, de género y raza. Pero en el caso brasileño, arte popular se distingue, no se identifica como indígena, que es una categoría apartada, propia, y que también se convierte en algo muy presente en las reflexiones sobre el arte, sobre la idea del arte nacional, pero eso podemos hablar después en las preguntas y también en otras ocasiones. Si quieren, porque me coloqué esa pregunta porque estaba muy claro en las otras charlas, en las otras conferencias, en el debate que ese grupo está haciendo, que para muchos contextos arte popular es como sinónimo de arte indígena o el arte indígena se hace parte de lo popular. Y quizás, eso es una hipótesis, en Brasil el contexto de las poblaciones indígenas, su estatus legal, sobre todo la manera como el Estado brasileño se relaciona con las poblaciones indígenas hasta 88, hasta la Constitución de 88, que le otorga, que es una conquista de los pueblos indígenas de su ciudadanía plena. La idea de un arte, de una cultura, de las culturas indígenas siempre fue incluida, pero como algo distinto de una idea más general de lo nacional. Eso quizás tiene que ver con esa tutelaje que hace el Estado brasileño hacia las poblaciones indígenas en Brasil. Pero podemos hacer la pregunta, ¿cómo el arte de lo popular se plantea como una categoría? ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de pensar lo popular, la cultura, la artesanía, la cultura material como arte? ¿Sí? Sabemos que eso viene de una revalorización de la artesanía, de la fabricación manual, que tiene que ver con todos los movimientos del siglo XIX, de Ruskin en los arts and crafts, el expresionismo, el art naif, y también la relación que la historia del arte y los museos hacen con una idea de ornamento, de abstracción, la reevaluación del arte previa del Renacimiento, las expresiones artísticas de los outsiders, de los que están afuera de la razón moderna occidental. En Brasil especialmente eso está muy involucrado en el pensamiento moderno de intelectuales como Mario Pedrosa, Sergio Millier, que plantean una idea de arte universalista, si quieren, que incluye lo popular, el arte de las crianzas, la arterita primitiva, el arte de los pacientes, de los clientes de los hospitales psiquiátricos, y todo eso que viene de una producción que no se da, que no se crea bajo las instituciones artísticas
formales, ¿sí? El autodidactismo es una calidad que se ve en todas esas producciones y que se conecta con una idea de vanguardia y de arte moderno que rompe con los cánones, que es auténtica, que hace una búsqueda de la originalidad y de la libertad artística. Pero vamos a hablar de Lina específicamente, de Lina Bo Bardi, esta italiana que viene en Brasil a fines de los años 40 y que tiene desde luego que llega a Brasil una relación con el popular que es muy, que va se construyendo como por etapas, que se cambia, que se presenta como una formulación teórica muy clara en dos exposiciones principales. La exposición Nordeste en 1963 y la exposición que vamos a hablar más hoy, que es la exposición La mano del pueblo brasileño. Acá hizo un poco un resumen de lo que voy a desarrollar haciendo eso recorrido por las exposiciones de Lina y su actividad en el Museo de Arte de San Pablo, que empieza luego, claro, cuando el museo empieza a funcionar en la Rua 7 de Abril en 1948. Entonces, a primera parte voy a hablar de esa idea de popular en un museo, que no es un museo de arte moderno, pero es un museo moderno, ¿sí? El MASP es su proyecto de Pietro Maria Bardi y Lina Bo Bardi como un museo moderno que habla de arte, de todas las formas, de todos los lugares, de todos los tiempos. También hay que comentar que es claro que la relación de Lina con lo popular viene también no solamente con el arte popular, pero con la arquitectura popular, que siempre la ha interesado y trabajó muy junto, investigando las formas de la arquitectura popular en Brasil. Desde luego la vio como una manifestación propia, característica de la cultura brasileña, y entonces la idea del nacional, por oposición al nacionalista, ¿sí? Que viene de Gramsci, de su lectura de Gramsci, ¿sí? Envasó su mirada para el popular en general. ¿Sí? La idea de rudeza, de resistencia, la conciencia técnica, la idea de espontaneidad y ardor y vitalidad de la cultura de los desposeídos, de una civilización dicha primitiva y de las fuerzas genuinas del país. Eso es su mirada para el popular como todo, ¿sí? Que vienen de la arquitectura, pero vamos a ver cómo piensa también la producción artística bajo esas características, esos elementos. Entonces voy a hablar de tres exposiciones de Lina. Primero voy a hablar de la exposición de arte popular que he hecho en MASPE en 1949, pero vamos a hablar de la exposición Bahía, hecha en el Parque Ibirapuera, que va a ser después el MAM en Ibirapuera en 1959, junto a la Quinta Bienal de San Pablo. Después vamos a hablar de la exposición que hace en Bahía, en Salvador, después que se convierte en directora y funda el Museo de Arte Moderna de Bahía en 63. Veremos cómo sus ideas de arte popular están amadurecidas, ¿sí? Están más claras en ese momento. Después vamos a hablar de
vamos a decir, la crisis o su percepción del fracaso de su proyecto que empezó en Bahía. Eso Lina hace una reflexión sobre eso en un texto muy importante que se llama 5 años entre los blancos, de 67, donde reflexiona sobre el fracaso del proyecto nacional popular que envasaba su trabajo en la exposición Nordeste, en el museo y todo lo que quería hacer en Bahía cuando estaba allá. Y conectado con esa idea de fracaso, vamos a ver entonces la mano del pueblo brasileño. Quería solo mencionar que sus reflexiones sobre el popular se continúan a ser elaboradas y tienen una formulación muy interesante que no voy a tratar, pero solo mencionar acá, que es en 76, cuando escribe, está pensando esa idea de impasse en el diseño, en el design, y desarrolla esa idea de una planificación ambiental, de un arte ambiental y de una cultura que tiene una estrecha ligación con la idea de conocer el ambiente e integrar la producción a los elementos del ambiente, de la naturaleza, de la cultura y del pueblo. Entonces, podemos hablar de eso también un poquito después, pero gustaría de resaltar que es un pensamiento muy interesante que tiene que ver también con, pienso yo, con las discusiones del ámbito del arte contemporáneo en Brasil, especialmente después de las miradas de trabajos de Leucica y de Ligia Clark y todo eso. Pero podemos hablar de eso después. Es claro que si vamos a hablar de popular en Brasil, hay que lembrar que todo un movimiento se empieza en los años 20 con las viajes de los modernistas en 24 a Minas Gerais, después la viaje de Mário de Andrade para la Amazonía en 28 y después la culminación de la fundación de las misiones de investigaciones folclóricas que hace Mário de Andrade en 38. Entonces el campo de lo popular empieza a ser primero investigado como un elemento, digamos así, de una poética de vanguardia, y después se empiezan estudios sistemáticos en el campo del folclore, en el campo de la etnografía, que tiene como la misión, como su momento más inaugural, y después la fundación del Servicio de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, que también va a ser dirigida por Mário de Andrade. El campo, ¿sí?, de lo popular se mezcla en ese momento, se tiene como sinónimo, ¿sí?, folclore, artesanía, artesanato, arte popular, ¿sí?, se hacen en San Pablo, especialmente. No voy a hablar de Río, no voy a hablar de Bahía o de Pernambuco, porque hacen como otros universos en torno del tema. Pero en San Pablo es importante salientar que se empieza junto a los esfuerzos de la Universidad de San Pablo un curso de la etnografía que hace el departamento de la prefectura de San Pablo, dirigido por Mário de Andrade, que tiene Dina Dreyfus, la mujer de Claude Lévi-Strauss, como la primera profesora a dar clases de etnografía. Se funda una sociedad de etnografía y folclore por Mário, Dina y Lévi-Strauss. Se hacen las misiones en 38. Mário
trabaja el tema en su aula inaugural de 39 en la Universidad del Distrito Federal en Río. Después ingresa el SFAM en 41. Se hacen viajes que mapean visualmente la cultura popular, especialmente del nordeste de Brasil, y que tienen figuras muy importantes de la fotografía hecha en Brasil, como Goderot y Verger. Sus viajes de las Carrancas, de Caruaru, son muy importantes ahí. Y un otro momento que voy a mencionar, que para mí es importante para entender esas relaciones entre popular y moderno, es la descubierta de un pintor popular que se llama José Antonio da Silva, que es como un gran nombre de lo popular en el contexto de la modernidad, de los museos modernos y del arte moderno en Brasil. Se hace una subcomisión de folclore en 48, en 49, la primera exposición de arte popular en el MASP. Es la primera vez que se utiliza el término arte popular. En esa exposición le voy a contar eso. Se hacen también congresos de folclore, una revista y todo eso, aunque vamos a ver que ese término folclore para Lina no era aceptable. Entonces Lina Bardi y el arte popular, ¿sí? Es algo que está en el nacimiento del Museo de Arte de San Pablo, está en sus primeras exposiciones y está, lo planteo, en la mirada que ambos tienen para el arte producida en Brasil. La primera exposición que hace ainda en la sede de 7 de abril, varias exposiciones monográficas, exposiciones de design, de arquitectura, de arte gráfico y también una exposición de arte indígena. Pero le voy a contar un poquito de esa exposición de cerámica nordestina, que era una exposición itinerante organizada por Augusto Rodríguez, que era un artista y coleccionista. Lo primero que coleccionó la cerámica de figurinas populares de Mestre Vitalino y de la región de Caruaru en Pernambuco. Entonces fue una de las primeras, en el segundo año de funcionamiento del museo, se hace esa exposición. Pero, ¿cómo llegan a eso material, vamos a decir, sí, la cerámica de Caruaru? Eso tiene que ver también con esas expediciones de fotografía y de una especie de etnografía no especializada que hacen Goderot y Pierre Verger en 46, 47 por la región del río San Francisco y el sertón de Pernambuco. Esas expediciones fueron comerciales porque Marcel Goderot y Pierre Verger estaban haciendo fotografías que después vendieron a las revistas como Crucero, pero también entraron parte de esas fotografías o también se relacionaron de alguna manera con lo que hacía el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico Nacional. Entonces, al mismo momento que el servicio intentaba mirar para el arte popular, para las culturas populares, la cultura material popular, también tuve un interés más amplio de la cultura de masas, vamos a decir, por las manifestaciones populares, con esos reportajes en revistas de gran circulación. Estaban también en películas y otros medios de difusión de esos
de esos objetos, de esa cultura, ¿sí? Empieza también ahí el coleccionismo de esas mismas piezas. Lo que vemos aquí son algunas de esas fotos sacadas por Goderot en su viaje que hace por el río San Francisco, que empieza en Pernambuco y va hasta Bahía. Y estaba interesado sobre todo en esas manifestaciones de la cultura material popular, que son esas figuras como escultóricas que se ponen en la frente de los barcos, de las embarcaciones. A ese tiempo el río San Francisco era un río muy importante para el comercio del interior del país. Entonces, grandes embarcaciones tenían esas figuras como figuras semi-mitológicas o de animales o antropomorfas o amorfas que eran hechas por innumerables artesanos, uno de los cuales fue lo más apreciado, lo más conocido, que fue Mestre Guaraní. Empezó un coleccionismo de esas piezas que hasta hoy están muy valoradas en museos y también en colecciones privadas. Y se tienen mucho gusto por las que son, como decimos, navegables, que estuvieron en barcos, en embarcaciones que fueron, estuvieron siendo utilizadas como vehículo de transporte. Y también una otra serie fotográfica que ha hecho Pierre Verger en Caruaru. Eso sí es un reportaje en la revista Crucero de 1947 que documenta toda la artesanía de esa producción de figurinas que ha creado Mestre Vitalino. Es lo más conocido, pero su familia y otros artesanos de la región de Caruaru, donde se ubica una feria muy grande, muy importante en el Sertão de Pernambuco. La mirada que puede también Verger ahí es etnográfica, ¿sí? Para el lugar de producción, los procesos productivos, la forma de la división del trabajo. Ven que trabajan niños, trabajan la familia, toda reunida para hacer esas figuras que son desde tipos populares como Lampião, María Bonita, pero también profesiones como el médico, la partera, el doctor, dentista, animales, también festividades como procesiones, la Festa del Boi, un montón de otras situaciones que son representadas por esas figuras. Entonces, son esas figuras, le voy a pasar eso, después vuelvo a eso. Son esas figuras que van a ingresar en las colecciones modernas y en el contexto de los museos modernos en São Paulo especialmente. Voy a volver acá. Una otra mirada para lo popular, en ese mismo momento que se tienen entonces las expediciones, la fotografía, el interés coleccionista por esa cultura material que se encuentra en las regiones más distantes, más centrales, más remotas de Brasil. También se percibe que en el contexto del arte moderno, en São Paulo especialmente, hay un interés por figuras o tipos, personas populares que están produciendo arte. Y una de esas
que hace un caso muy importante, muy interesante de de la integración del arte popular en los museos, en el circuito de arte moderno, es la figura de José Antonio da Silva, que es un pintor caipira del interior de San Pablo, que fue descubierto por un grupo de críticos modernos que estuvieron en una exposición, en un salón en la ciudad de San José de Rio Preto, en el interior de San Pablo, y que lo alzaron, lo inventaron en un sentido como un artista, un gran artista, un artista moderno, un artista que de una manera probaba que el arte se podía hacer en toda parte y que no necesitaba de una educación formal, de una formación académica para se hacer bien. Lo cito muy rápidamente un texto, un extracto de un texto de Luis Espada que habla de eso, que habla en la ocasión de la descubierta entonces de José Antonio da Silva. Los críticos dieron una conferencia en la cual Lorival Gómez Machado, eso crítico profesor de la Universidad de San Pablo, de estética, también crítico de arte en San Pablo, mostró los cuadros de Silva al revés para demostrar que en el arte las cuestiones cromáticas y formales son más importantes que el tema, que las obras funcionaban en cualquier posición. La élite de la ciudad no permitió que se concediera el premio a Silva, pero el episodio le sirvió de pasaporte para entrar en el circuito artístico de la capital paulista. Menciono el caso de Silva porque es muy representativo de una cierta mirada a lo popular que es distinta de lo que vamos a ver con Lina, ¿sí? Es un artista que viene de un estrato social popular y que está incorporado, ¿sí?, a el circuito moderno y que va a tener una carrera muy importante, muy grande como artista en ese contexto. Le van a llamar popular, primitivo, naif, todo eso, pero le van a poner en un lugar de muy importancia en el circuito. Hace una exposición en la Galería Domus en 48, Bardi lo compra como 10 obras, él las revende, las pone en el museo y también tiene toda una discusión de precios, de cantidad de obras que no voy a recoger aquí, pero hace una publicación de un romance, escribe toda su vida, participa de exposiciones individuales y también de las bienales, participa de la primera bienal, va a participar de otras bienales hasta que va a romper con la bienal. También se presenta afuera del país. Acá les pongo una foto de una muestra en Múnich, en 59, donde participa José Antonio da Silva, pero también va a participar en la Bienal de Venecia en 66. Entonces, es un artista popular, es lo popular que entra como un alicerce casi de lo moderno y hace parte de la institucionalización de lo moderno en el contexto brasileño. Pero eso se puede conectar, ¿sí?, con la idea de moderno y la idea de museo que tiene el MASP desde su fundación, ¿sí? Una idea de museo que se abre, ¿sí?, como un espacio para distintas manifestaciones artísticas, ¿sí?, que intenta
ser un centro cultural donde las personas pueden visitar como si fueran al cine, como dice Bardi en ese texto, que es un texto muy importante de su idea de museo. Y un museo donde las cosas no están muertas, están vivas, están para ser útiles, para para despertar, ¿sí? Sensibilizar en la gente a tratar de sus problemas, de su vida, de su presente, ¿sí? Entonces, esa idea de no apartamento, de no separación entre vida y museo, pienso que fue muy importante para que el MAS recibiese, ¿sí? O hiciese exposiciones no solamente de su colección, que era una colección de arte occidental, ¿sí? Pero también pusiste otros elementos dentro de su programa, que eran las exposiciones temporarias desde arte popular, arte indígena, hasta el design, arquitectura, la gráfica y todo eso. Entonces, esa idea de una unidad de las artes, ¿sí? Que se planteaba una no jerarquización de las manifestaciones artísticas y también una mirada que se apartaba de los cánones del arte. Eso es muy interesante pensar que Bardi empezó, ¿sí? Como alguien que tenía una galería, que trabajaba con los primitivos italianos, con arte del Trecento, del Duecento italiano, y también se interesaba por la arquitectura, por los design, y esto estaba muy presente en el museo, incluso en sus exposiciones didácticas que tenían esa mirada para la historia del arte, que no era una mirada de escuelas, de grandes genios, pero una mirada más fluida de la producción creativa de la humanidad. Entonces, podríamos tener como acá las rucas, las habitaciones de pueblos indígenas. Vemos acá también urnas funerarias. Eso se veía en un cruce, ¿sí? Que mezclaba, ¿sí? Todo a partir de una idea de forma, de creación formal y también material, por las reproducciones que vemos aquí. ¿Sí? Altamira junto con Pietro della Francesca, ¿sí? Esa idea, entonces, de una reevaluación de todas las expresiones artísticas por medio de una idea de forma y de creatividad. También es importante esa presencia que tenía, desde luego, en el museo, el design entendido como la producción de formas adaptadas a determinadas necesidades. Entonces, los objetos utilitarios, desde la Olivetti hasta un vaso, un bully para el café, estamos juntas y se presentaban como creaciones valuables de todos los pueblos, de todas las épocas. Entonces, esa mirada para un entendimiento del design como la conexión entre una necesidad y una forma que la resolvía de una manera, pienso que es importante para entendernos la relación que Lina Bo Bardi va a tener con el arte popular. Entonces, pasamos a la primera exposición de arte popular, precisamente se llamó Arte Popular Pernambucana o Arte Cerámica Nordestina en 1949.
como les hablé, era una colección privada de su pintor pernambucano, Augusto Rodríguez, que fue uno de los primeros coleccionistas de las obras de Mestre Vitalino y también de los exvotos, que son esas piezas que ven a la derecha, que son esculpidas en muchos de los casos o moldadas en madera, cerámica o otros materiales y que son piezas votivas, ¿sí? Son piezas hechas para demandar o pedir a un santo, a la intervención de un santo protector, a una enfermedad, a un problema de salud que tiene la persona. Entonces, la cabeza, las piernas, brazos, el corazón, que quieres, son representados en diferentes técnicas y tienen esa función religiosa, ¿sí? Acá otras fotos, entonces ves el bueycito y los animales como antropomórficos, los tipos de la gente del sertão de Brasil, que representa Vitalino, y de eso se hace una gran artesanía local, con muchos mestres, con mucha gente que produce hasta hoy esas piezas en la región de Caruaru, en Pernambuco. Pero la primera exposición que ha hecho Lina con relación a el popular fue una exposición que se organizó en el contexto de la Bienal de San Pablo, junto a la Quinta Bienal de San Pablo, ocupando el espacio abajo de la marquise del parque que conecta hasta al edificio, a los varios edificios del complejo del parque. Y después esas mismas estructuras se quedaron adaptadas para el Museo de Arte Moderno, pero eso es otra historia. Pero Lina hace esa exposición que se llama Bahía en el Ibirapuera, con un escenógrafo, una persona que tiene una actividad muy importante en el teatro, Martín González, y básicamente es una exposición de cultura afro-brasileña que trabaja la religiosidad afrodescendiente. Entonces vemos acá la figura de los orishas, las banderas, no sé cómo se dice eso en español, de las festividades populares, el trabajo de costura, de mosaico con tejido. Y también tenía algunos objetos de la religión católica, cristiana, como santos que ven allá en Santo Antonio, los exvotos, la orfebrería, y también aparece acá, no sé si pueden ver acá, ese tipo de castizal para poner velas, que se hace con materiales descartados, como la basura, metal, pero de latas, de óleo, de productos industrializados, ¿sí? Eso es una página de la revista Domus, donde publicó Lina un artículo hablando de esa exposición que tenía esa presentación un poco escenográfica, ¿sí? Era básicamente, lo plantea Julia González en su texto de catálogo de la exposición La mano del pueblo brasileño, que era una exposición con una mirada etnográfica, una colección de objetos, una colección de esculturas, las figuras de las entidades del candomblé, pero
se presentó como una escenografía casi teatral, ¿sí? Tenían ese piso con holgas de eucalipto para que se sintiese el olor como si fuera un tejero de candomble. Tenía ese árbol de papel que ves acá. Entonces, plantea a Julieta que esa estrategia de hacer una escenografía con la exposición, con la expografía de la exposición, era algo que en ese momento Lina y Martín estaban intentando buscar una solución para no presentar las obras, las piezas, bajo una mirada muy etnográfica, aunque las colecciones eran casi etnográficas, ¿sí? Pero la presentación hacía como un cambio de mirada en un escenario casi teatral. Entonces, esa fue la primera exposición que Lina dedicó al arte popular, y luego después, ¿sí? Fue Lina a vivir en Bahía. Eso es una foto sacada de la preparación de la exposición. Lina que hace el restauro, la conservación de las piezas de las cajancas de Mestre Guaraní, también esos apoyos, ¿sí? Diseñó Lina. Hasta hoy, algunas de esas piezas tienen esta base que diseñó Lina. Entonces, la segunda exposición que hace Lina a respecto del popular tiene que ver con su viaje para vivir en Salvador, para se ocupar del teatro de la Universidad Federal de la Bahía y luego de la fundación del Museo de Arte Moderno de Bahía. En Bahía tuvo contacto con intelectuales, de personas que estaban muy involucradas con las actividades de la universidad, y artistas que estaban viviendo allá, como Verger, el propio Verger, y también Glauber Rocha, que fue una figura muy central en estos años, y que estaban muy relacionados, ¿sí? Con las acciones del gobierno federal en la región del nordeste brasileño para su desarrollo, ¿sí? Y las ideas y las teorías, ¿sí? Que se formulaban en ese momento, cómo desarrollar un país en una situación de dependencia, en una situación de subdesarrollo, ¿sí? Cómo encontrar, ¿sí? Las formas de crear una industria que se apoyase, ¿sí? se desarrollase bajo las condiciones precarias, pobres, retrasadas, ¿sí? Del país. Entonces, acá pienso que es la primera vez que formula claramente su teoría de lo popular, ¿sí? Una teoría que tiene que ver con una comparación que hace con la Europa, especialmente con la Italia, y que va a surtir en algunas afirmaciones muy sorprendentes, como cuando dice que no hay artesanía en Brasil, que en Brasil lo que se hace es una pre-artesanía, porque no está difundida en el tejido social y no es la base de la producción del país. Entonces, es casi como una producción esporádica, familiar, no integrada en la economía nacional.
entonces cómo desarrollar, mirando una idea de industrialización, un país que no tiene una formación de una clase de artesanos, que entonces no tienen una especialización artesana, ¿sí? Y que hace una producción que no tienen una organización, no es orgánica en la producción. Y con eso también explicita, ¿sí?, su mirada anti-folclore, ¿sí? Dice, lo que tenemos en el mundo como resquicios de esa artesanía preindustrial, ¿sí?, medieval, ¿sí?, son productos del folclore, productos que sirven a los turistas, a las señoras que quieren hacer beneficencia, pero eso no sirve para, de facto, desarrollar una economía de un país. Y entonces va a mirar el problema de lo popular y de su producción material bajo las condiciones de esas producciones, ¿sí? Lo primero que ve es lo que es la materia prima. ¿Qué es la materia prima? La materia prima es la basura, el descarte, los refugos, los restos de la producción industrial, ¿sí?, pero también de lo que hay en el ambiente, en la naturaleza, ¿sí? Pero las soluciones formales, técnicas de esas producciones son lo que interesa a Lina, porque hay que conectar entonces esa voluntad de desarrollo con la capacidad que tiene la cultura popular de enfrentar los problemas reales, operar en los límites del nada, simplificar las formas directamente bajo la necesidad y la carencia de los recursos para hacerlo. Hay ahí algo que llama Lina de una electricidad vital que hace producir formas que son buenas en un sentido porque utilizan lo material escaso de la mejor manera posible y encuentran soluciones formales, técnicas que pueden retirar de ese material todo lo que pueden dar. Entonces, eso sería para ella el salto, ¿sí?, para el problema de subdesarrollo. Integrar esa mirada, esa técnica, esa manera de hacer con una producción industrial, ¿sí?, una producción técnica ligada a la realidad de los materiales, enfocando el problema de la simplificación que es capaz de crear una poética que ella llama de humanismo técnico, ¿sí? No es la idea de imponer una industrialización bajo las técnicas, bajo los materiales, bajo las tecnologías, bajo las formas de producción del capitalismo europeo occidental desarrollado, pero crear una industria basada en esa técnica de convertir la pobreza, la carencia, en una herramienta creativa. Entonces, lo que hace en esa exposición, que es muy interesante, que es la exposición se hace en la sede del Museo de Arte Moderno, que es el Solar do União. Lina presenta, ¿sí?, como esculturas, aquí podemos ver esculturas populares,
estos que son los pilón para macerar para hacer la harina. También en el segundo piso vemos aquí que presenta de manera distinta que hace en el Ibirapuera, todo como si fuera una loja, como si fuera un almacén, como si fuera una casa, como si fuera el lugar donde las personas van a poner esos objetos, ¿sí? Los objetos son presentados como si fueran destinados al uso y no a una condición museal, y no a una condición de contemplación del objeto, de la forma, de su calidad, independientes de su contexto de uso, de su contexto de utilidad. Entonces, acá otras vistas de la misma exposición. Entonces, la presentación se hace en estos estantes de madera. Los objetos que selecciona, esto es muy importante. También acá tenemos objetos de uso cotidiano, de factura económica, de materiales pobres, embalajes, basura, con su idea de denunciar y valorar la creatividad de una cultura que crea mucho con lo poco que tiene. Eso son las palabras de Aline Corato, que sintetizan de una manera lo que presenta Lina acá en esta exposición. Su intento no era glorificar la miseria, porque es muy clara también cuando habla que eso no es una perspectiva folclórica. ¿Por qué? Porque lo quiero que ese tipo de objeto se quede en el museo, porque en la vida de las personas tienen que desaparecer, ¿sí? Si quieren desarrollar la industria, con eso promover mejores condiciones de vida, de sustento, de riqueza para el pueblo brasileño en general, es necesario suprimir todo eso, ¿sí? Es necesario que eso se quede en el pasado, nuevas formas pueden ser desarrolladas de las calidades formales y técnicas que son capaces de hacer esas personas. Entonces, esa exposición era parte de un proyecto más amplio, ¿sí? Una idea de hacer un museo vivo, un museo de cosas útiles, ¿sí? Pero que al mismo tiempo, por lo estudio de las características, de las formas de solución de los problemas formales y técnicos de esos objetos, desarrollar una industria o quizás una escuela de artes y oficios donde las personas pudieran se formar, estudiar maneras de aplicar ese ingenio, esa técnica, esa arte, ¿sí? Arte aquí como sinónimo de técnica, en la producción industrial, ¿sí? Trabajo conjunto de creadores y ejecutores, ¿sí? Abolición de la distinción entre creador y ejecutor, ¿sí? Es un trabajo colaborativo, no jerárquico. A eso llama industria, ¿sí? Es una idea de industria socialista total, ¿no? Que tiene Lina en ese momento, y su proyecto está envasado en la idea de que eso se va a desarrollar como de facto una propuesta de cambio de producción. Entonces, ese proyecto se quedó fracasado, ¿sí? Porque sabemos, eso es 63, 64, viene el golpe de Estado civil-militar en Brasil, este proyecto es interrumpido. Esa exposición que debería viajar a Roma fue prohibida
por los militares. Bruno Zev escribe un texto muy lindo sobre eso. Entonces, de una manera, ese problema del enfrentamiento de la industrialización bajo otros criterios, principios que se informan desde lo popular, es interrumpido y no va a existir de facto. Entonces, en ese momento, ¿sí? Un poco antes o después, porque lo sabemos, Lina escribe sobre el popular, sobre esa idea del pre-artesanato o anti-artesanato. Son los textos que están en ese libro, Tempos de grosura, el design en impasse, y que no están muy bien datados, ¿sí? Pero hay que pensar que estaba enfrentando esos problemas e intentando, ¿sí? Concebir ese proyecto de una escuela, de un museo vivo, de un taller de artes y oficios. Acá le voy a pasar eso, pero es un poco de sus palabras, destaqué un poco esa idea de la desmistificación del arte popular, libertación de una mitología paternalista, necesidad de mirar con frialdad crítica histórica el lugar que ocupa el arte popular, con su verdadero significado, con su uso fuera de los esquemas románticos del peligroso folclore popular, sus palabras anti-folclore. Y esa idea de que no hay artesanía brasileña importante, que no hay artesanía importante en ningún país del mundo industrial, independientemente del grado de la civilización industrial, independientemente del grado de desarrollo alcanzado. No existe artesanía brasileña, hay producciones esporádicas, familiares, residuales, periféricas, ¿sí? Que por tanto esos trabajadores no son artesanos propiamente, no están organizados como los artesanos italianos medievales, ¿sí? Deben pasar de ese estadio pre-artesanal hasta el industrial como un salto, no como un desarrollo por etapas, ¿sí? Pero como un salto. La producción entonces es rudimentaria y ese trabajo, si las condiciones de trabajo, incluso rurales, se mejoran, va a desaparecer. Sí, tiene que desaparecer. Entonces no hay romantismo, no hay nostalgia, no hay una mirada preservacionista de Lina hasta esta producción, ¿sí? Hay un engajamiento en una idea de transformación social bajo el entendimiento de las formas de producción populares que pueden ancorar el desarrollo industrial. Entonces, este proyecto se queda como fracasado, ¿sí? El año, como dice, el año 64, Lina vuelve a San Pablo y empieza a trabajar en la nueva sede del Museo de Arte de San Pablo, el MASP, en la Avenida Paulista. Les comenté que la versión romana de la exposición es prohibida por el gobierno militar. Entonces Lina se concluye, ¿sí? Involuntariamente ese trabajo y ese proyecto. Entonces podemos pensar la exposición de la mano del pueblo brasileño como el resultado de esa reflexión, pero también como un otro paso
en su trayectoria, en su pensamiento, que tiene que ver con lidiar, con reconocer el fracaso de su proyecto baiano, ¿sí? Eso que hace en un texto muy, muy lindo que les comenté, 5 años entre los blancos, un texto corto que también está en el libro Tiempo de Grosura, de 67, donde hace un análisis del fracaso del proyecto nacional popular que estuve involucrada en Bahía, ¿sí? Y también es muy importante pensar que cuando abre esa exposición es el momento más duro, más violento del gobierno militar en Brasil. Tenemos el acto institucional número 5 en 1968, que se hace muy más dura la perseguición de las disidencias políticas, de la izquierda, de todas las personas que estaban involucradas en el proyecto nacional popular, desde el movimiento campesino, el movimiento cristiano junto al movimiento campesino, al movimiento obrero, a los movimientos de cultura popular. Todo eso se estanca, se prohíbe con el acto. Entonces, hay que pensar que la mano del pueblo brasileño es como una estrategia de, al mismo tiempo, afirmar la presencia y la fuerza de esa arte popular específica, pero también como su atestado de imposibilidad, de una manera, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo es una celebración, pero también casi como hiciera en 63 la Exposición Nordeste, una denuncia, también un cierre de una manera de las posibilidades que Lina pensaba tener el trabajo con ese tipo de creación, ¿sí? En lo que presenta el museo es casi como una ofensa en el ambiente intelectual y cultural de la dictadura, porque lo que presenta son herramientas, objetos sacros de interpretación pobre, la reutilización de la basura, el desvío del uso determinado por el proyecto, el feo, el rude, el pobre, ¿sí? Es muy interesante que plantea eso con casi humor, porque tenía un eslogan para la exposición que cita Barde en su texto. Acá son 2 documentos, uno el texto de Lina, que es muy corto, muy sintético, le voy a traducir. Hablamos de artesanato y arte popular. En el Museo de Arte de São Paulo montamos una exposición que incluye todos esos problemas. A esta exposición, el director del museo dio el título La mano del pueblo brasileño, un homenaje al pueblo de Brasil. La exposición es apenas una presentación de creatividad, de posibilidad. No era una exposición de arte como consolación. No queríamos que fuera interpretada en ese sentido. No es tampoco un convite a sobrevaluación de una producción que exprime difíciles condiciones de vida. Estamos convencidos de que todo aquello que puede compatibilizar a miseria debe ser destruido. ¿Sí? Es casi como, ¿sí?, decir, los presentamos, ¿sí?, lo que queremos, lo que ustedes no nos dejan destruir, ¿sí? Ustedes continúan a producir. Pero la llama, el slogan, que no tiene perro
perro casa con un gato, tiene que ver con esa ingeniosidad, perdón, que entiende tener el pueblo. E Bardi le dice, la inventiva del pueblo nordestino en todas sus actividades de labor, de poesía y de arte es conocida por todos. Soluciones geniales al crear utensilios, bastará lembrar la reutilización de las lámparas eléctricas quemadas como lamparinas a óleo, la fantasiosa y arguta literatura de cordel, la cerámica de enfeite que se vende en las ferias para atribuir a aquella gente o apellido de mestres, el nombre de mestres. Una exposición que realizamos en el Museo de Arte de São Paulo, intitulada La mano del pueblo brasileño, cuyo eslogan era: quem não pode caçar com cão, caça com gato, quem não puede cazar con perro, caza con un gato. Fue demostrado que el alto teor de capacidad artesanal, de artesanía, y el nivel de gusto de quien resuelve, ¿sí?, soluciona los problemas existenciales y de la comunión con los misterios, con genialidad y talento, en esos últimos decenios en que el Brasil, en el Nordeste, resiste al fatal alvorecer de la tecnología. Varias muy más, menos incisivo, pero sí habla de las calidades que son las mismas que identifica Lina en esa producción. Y también es muy interesante que hace una homenaje, que la exposición se presenta con un homenaje a Rodrigo Melo Franco de Andrade, que fue el fundador del Servicio de Patrimonio Histórico Artístico Nacional y de cierta manera es la persona que acató, que abrazó esa idea de una arte brasileña que incorpora todas las manifestaciones culturales de los distintos pueblos grupos, estratos sociales. Algunos documentos interesantes que son el documento que pide, que pensamos que es algo que tenía en los periódicos, que pide a la gente que se presente con objetos de mobiliario, instrumentos de trabajo, de transporte, fejagens, tecidos, adornos, etcétera, para la exposición. Y hay un listado muy grande de colaboradores, desde coleccionistas privados, galerías, pero también museos y otras instituciones. Y acá, pienso que ya estoy casi para allá de mi tiempo, algunas fotos que podemos ver esa multitud de objetos, de cosas que se presentan en la exposición y que tienen que ver con el trabajo, las herramientas del trabajo, las ropas del vaquero, las piezas de grades y todo eso para las casas, pero también los objetos de los cultos populares, de las festividades, como eso primero que ven acá es del carnaval, las redes, las hamacas, y también todo eso que tiene que ver con la basura como materia, con la síntesis formal de los objetos, la síntesis formal que tiene que ver con la escasez de material y con la necesidad propias de los materiales, las deformaciones de lo erudito. Acá es una pieza de ropa, de iglesia, y también una especie de confesionario. La basura como materia,
que se ve acá, la lata de óleo de algo, de producto industrial que se transforma en coche, de brinquedo. Y es muy interesante que eso que quería llamar la atención. Por eso hablé de José Antonio da Silva, que Lina nunca, ¿sí?, en esas exposiciones incluyó esos artistas que estaban tan próximos del circuito moderno. Eso hace diferente de Bardi, ¿sí? En la exposición se ve acá un cuadro al fondo de Agostinho José da Mota y de otras pinturas que me parecen más como exvotos o pinturas populares, pero incluyó algunas de las esculturas de Aguinaldo, otros escultores populares, pero no se interesaba por el arte popular que se mostraba en los museos, en las bienales, ¿sí? Se interesaba por esa producción popular que lidaba, ¿sí? ¿Sí? Trabajaba con eso que llamé la basura y la síntesis que vienen de la necesidad de los materiales y de los usos de los objetos, ¿sí? La solución expográfica acá también se asemeja a la feria popular, a los almacenes, a las lojas de venta de productos, tenía cosas acochadas en el techo, penduradas, como se penduran en las casas, en las vendas. Sí, acá había unos pocos objetos de pueblos y artistas indígenas, pero lo que le interesaba, pienso yo, era propiamente esa idea de los design rude, de la síntesis a partir del uso de los materiales escasos. La ingeniosidad con poco, hacer mucho, como se ve acá en eso, en una herramienta para afiar instrumentos. Y también los despojos de lo industrial que se ve acá, con eso animal como un pájaro que se hace con piezas pienso yo que de lámparas o algo así. Acá los exvotos, los tejidos, las figuras de vestir, de procesión. Por fin, es muy interesante que han descubierto esos documentos que hacen preguntas a los visitantes de la exposición. Acá dos ejemplos, pienso que estaban juntos, una cabelerera y un tornero mecánico que se han visitado la exposición y se les preguntan si tienen el hábito de visitar las exposiciones, cómo subieron de la exposición, qué tipo de arte aprecian, qué pensaron de la exposición, de las máscaras, de las piezas que les causaron más impresión. Y los dos hablan de las máscaras ceremoniales y máscaras de carnaval, y de la sección de la exposición que les más gustaron y que les gustaron de todo. Entonces, pienso que me quedo por acá y podemos hablar. Wow, Fernanda, barbarísima, ¿eh? En lo que Dafne está colgada de una conexión. ¿Ya? Ok. Ya. Muchas gracias, Fernanda. Qué maravilla poder ver estas estrategias de exhibición de los objetos de arte popular. Creo que todos aprendimos muchísimo. Brava, definitivamente.